negativo es que la utilidad esperada sea negativa, yo supongo que es indeterminado el PER, ¿de acuerdo? Si da entre 0 y 10 quiere decir que la acción está barata y en este momento la podemos comprar barata y esperaríamos que en el futuro subiera el precio de la acción. Si está entre 10 y 17 significa que es un nivel estándar, es decir, que no está muy cara y no está muy barata. Si está entre 17 y 25 significa que está cara, que está sobrevalorada. Y si está por un rango mayor a 25 significa que estamos en presencia de una burbuja financiera, ¿de acuerdo? ¿Para qué me sirve a mí eso? Pues si yo tengo el PER de las acciones de las empresas, yo puedo determinar cuáles comprar en un momento determinado. ¿Uno qué esperaría? Yo compro las que están muy baratas o las que yo esperaría que fueran a crecer en el futuro. ¿Para qué? Para poderlas vender a un mayor precio. Aquí no se ven muy bien los colorcitos, pero bueno. Tenemos el índice PER para el índice Standard & Poor's 500 desde 1989 al 2000. Esta es la evolución de la rentabilidad diaria. ¿Qué tenemos? Este rango de abajo es la infravaloración. Desde 1989 hasta ahora, nunca las acciones en Estados Unidos han estado infravaloradas. Nunca. Luego tenemos el valor estándar, que debería estar por acá, hasta el 17. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos? Han habido épocas en donde han estado en niveles estándar, pero ¿qué épocas son esas? Los principios de los años 90, por acá en 1994 y por aquí en la crisis financiera actual. Tenemos la sobrevaloración. Si nos damos cuenta, la gran parte del índice Standard & Poor's ha estado durante esta época en un momento de sobrevaloración. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas de Estados Unidos que invierten en acciones tienen mucho dinero, están buscando mucho por acciones y por lo tanto el precio se ha ido elevando. Pero lo más curioso es este periodo de arriba, la burbuja financiera. Este periodo que estoy señalando acá es el 9 de septiembre del 2001. Si nos damos cuenta, para el 9 de septiembre del 2001 las bolsas de Estados Unidos estaban en una burbuja financiera. ¿Qué quiere decir eso? Que había grandes expectativas de crecimiento. ¿Qué sucedió después de eso? Pues los PER y las expectativas de crecimiento empezaron a disminuir. Ahora, eso también se puede ver por sector, ¿no? Claramente después de esto, si yo estoy en una compañía petrolera o en una compañía que se dedica a vender armas, pues el PER lo podríamos ver subiendo, porque todo el mundo sabía que se iba para guerra y que la demanda de petróleo por esa guerra iba a empezar a pucar. El momento de las crisis, el momento de las crisis financieras, el PER, esto no es el precio de las acciones, ojo con esto para que no se confundan, el PER empezó a subir. ¿Por qué? Porque las acciones empezaron a decaer tanto que la gente decía, ya no puede bajar más, ya no puede bajar más, ya no puede bajar más, y las expectativas eran de crecimiento. Aunque, como todos sabemos, las acciones siguieron decayendo y unas acciones como por ejemplo las de Citibank llegaron a precios históricos de $3 por acción. Los modelos de valoración que existen en el mundo. ¿Cuáles tenemos? El primero, los métodos de balance. ¿Qué es eso? Coger los balances de la empresa, hacer operaciones entre ellos y determinar cuánto vale la empresa. ¿Son buenos estos tipos de métodos? No, son terriblemente malos. No se utilizan ya, se utilizaban a principios del siglo pasado. ¿Por qué se utilizaban? Simple y llanamente porque no tenían herramientas para hacerlo de otra manera. ¿Por qué no es bueno utilizar esto? Porque son análisis estáticos, dependen de cuál es el valor del patrimonio, del activo y del pasivo en un año. Y si todos sabemos de finanzas, sabemos que los análisis de finanzas no son estáticos. Los análisis de finanzas siempre son dinámicos. Los modelos de múltiplos. ¿Qué es esto? Calcular el valor de la empresa por medio del valor de otra empresa que se parezca mucho. Cuando yo sé cuánto vale esa empresa y sé cuáles son sus ventas, por ejemplo, yo puedo hacer la división entre uno y el otro. Y digo, una empresa que se parece mucho a la mía tiene valor de sus acciones más o menos por 15 veces el valor de sus ventas anuales. Si yo no quiero ponerme complicaciones, lo que hago es, yo sé cuáles son mis ventas, lo multiplico por 15 y sé cuál es el valor de mi empresa. Este tipo de valoraciones tienen muchas críticas, pero sirven en un caso específico. Vamos a ver ahorita adelante la valoración por flujos de caja, que es la que se utiliza en todo el mundo, y esa valoración por flujo de caja muchas veces tiene que ser ajustada.
¿Cómo lo ajusto yo? Por medio de esta valoración de múltiplos, en donde yo digo cuánto vale una acción, cuánto vale la acción de una compañía que se parece mucho a mí, cuánto me dio a mí por medio del otro método, y puedo entrar a ajustar y determinar cuál es el precio real. Los métodos de goodwill o de fondo de comercio, lo que pretenden este tipo de métodos es sopesar los errores de los métodos de balance y decir, bueno, la valoración no se debe hacer estática, sino se debe hacer dinámica, y entonces contienen dos componentes: una parte estática que viene desde los activos financieros y una parte dinámica que viene desde el PIG. Esa parte que viene desde el PIG se denomina el goodwill, que todos ustedes conocen, y básicamente lo que me dicen es cuánto estaría dispuesto una persona a pagar por mi empresa debido a que tiene mayor valor agregado que otras empresas del mercado. Los métodos basados en la creación del valor, sobre los cuales hubo un boom hace unos años, el EVA, beneficio económico, Freud, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que se dictan mucho las universidades y les dicen a los alumnos que este tipo de métodos son los que sirven para hacer valoración económica de empresas. Yo personalmente estoy en desacuerdo y creo que estos métodos le sirven a uno, por ejemplo, para determinar si acciones particulares dentro de la empresa están sirviendo para generar valor, pero no para valorar a una empresa particularmente. Los métodos de opciones reales, que es coger esa idea que vimos de las opciones hace un rato y traerla para poder valorar a una empresa. ¿Por qué? Se supone que una empresa no es algo fijo y sus valores presentes netos y los flujos de caja no son algo fijo, tiene cierto nivel de opcionalidad. La idea es traer esos modelos de opciones financieras por medio del modelo Black-Scholes y utilizarlo para valorar a una empresa, suponiendo que existe algún nivel de opcionalidad dentro de la misma. Y por último, los métodos de descuentos de flujo, que lo que hacen es determinar el valor de la empresa, determinando cuál es el flujo de caja y trayendo ese flujo de caja a valor presente con algunas tasas de oportunidad pertinentes para cada caso. ¿Cuál es la que nos importa y cuál es la que se maneja en el mundo y cuál es la que está mundialmente aceptada? Métodos por descuento de flujos. Vamos a verlos. Valoración por flujos. Existen 4 grandes grupos de métodos de flujo de caja, o de grandes flujos de caja. El flujo de fondos de la deuda, que básicamente lo que me dice es cuánto le tengo que pagar a las personas a las cuales les debo dinero, y que se evalúa por medio del CADE. Esto por acá lo vimos en la fórmula del WACC, y es el costo promedio de la deuda. El flujo de fondos libre o free cash flow, que se evalúa por medio del WACC, que ya hablamos. El flujo de fondos para los accionistas, que se evalúa por medio de ese modelo KPM que también vimos. Y el flujo de fondos de capital, que se evalúa por medio del WACC antes de impuestos. ¿Qué es eso del WACC antes de impuestos? Pues el mismo WACC que nosotros vimos, pero suponiendo que ese 1 menos T que teníamos ahí no existe y se lo quitamos. Otro problema, menos mal también me la sé. ¿Qué tenemos aquí? La fórmula para traer a valor presente cualquier flujo de caja. ¿Qué estamos diciendo? Voy a construir un flujo de caja como sea, para los años que yo determine. A eso le voy a sumar un valor que se llama el valor residual. ¿Qué es eso del valor residual? Suponer que nuestra compañía va a funcionar hasta infinito. ¿Por qué hago ese supuesto? Muy fácil. Resulta que los valores presentes, cuando yo los empiezo a calcular, y tengo por ejemplo periodos de 100 años, empiezan a converger. ¿Qué significa eso? Que tener 100 millones de pesos dentro de 100 años es como tener 0 pesos el día de hoy. Así que podría llegar a suponer que una compañía que va a estar en el mercado más de 100 años va a llegar a converger su valor en el futuro. Entonces, ¿qué tengo? Un primer flujo de caja al cual le voy a sumar un valor residual de futuro. Ese valor residual va a estar determinado por una tasa de crecimiento que yo voy a determinar a partir del último año de mi operación. Bueno, serios problemas. El flujo de fondos para la deuda, básicamente es coger los intereses que yo tengo que pagar a mis acreedores y coger también la amortización de la deuda que le tengo que dar año tras año, los sumo y los traigo a valor presente. El flujo de fondos